Muy bien, como siempre es un gozo poder estar con vosotros, un privilegio y un reto enorme. Y ayer Isaías nos hizo correr la carrera, la buena carrera. Hoy Aarón nos ha hecho volar con esas alas también, ese ministerio precioso. Y hoy la palabra posiblemente nos haga escalar. ¿Y por qué digo esto? Dicen que en el mundo hay 14 montañas que superan los 8.000 metros de altura. Pues la tarea que me habéis encomendado hoy es más difícil y más alta que subir esos 14 picos. La vida y ministerio del apóstol Pablo en una horita más o menos, o sea, casi nada, como decimos allá en Córdoba. Es curioso que de las 13 epístolas de Pablo hay una que le llaman el Everest de la vida cristiana. No es Romanos, no sé si a alguien le suena, es la epístola de los Efesios. El Everest de la vida cristiana, dos de las oraciones más sublimes del apóstol Pablo están en esa epístola. Y pensando, incluso si Hebreo fuera escrita por Pablo, que yo no estoy muy seguro de ello, tendríamos los 14 picos, las 14 montañas para escalar en esta noche. Así que tengo 14 puntos aquí. Me han dicho que tenemos toda la noche para poder compartir. No sé si habrá algún eutico entre nosotros. Espero que no se caiga de ningún sitio. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir su ayuda. Señor, tu palabra es como fuego, tu palabra es martillo que quebranta, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Y hoy te rogamos que tú por tu espíritu hagas esa obra en nosotros. Señor, discierne nuestros pensamientos, nuestro corazón, penetra hasta lo más profundo. Tú conoces cada corazón aquí en esta noche. Tú conoces lo que necesitamos, nuestros miedos, temores, deseos, pasiones. Lo conoces todo, Señor. Acudimos a ti para que tú hagas la obra poderosa que solo tu Santo Espíritu, por tu palabra proclamada, puede hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche quiero compartiros 3 puntos, que no van a ser breves, pero 3 puntos que van a ser la vida de Pablo, la conversión de Pablo y su ministerio y, por supuesto, su misión y su mensaje dentro de este punto. Y el primer punto que vamos a ver es la vida del apóstol Pablo o de Saulo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era ese Saulo? Bueno, la Biblia nos dice que era un judío de Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia, en la costa sur de lo que hoy conocemos como Turquía. Tarso, como dice el arqueólogo William Ramsay, era una ciudad no insignificante y un centro de la cultura helenística. Aquí ya Pablo vemos que está influenciado por Roma, está influenciado por Grecia, y a su vez Jerónimo, el padre de la Iglesia, citando una tradición, nos dice que posiblemente los antepasados de Pablo eran galileos. Y esto es muy relevante, muy interesante dentro de todo lo que hemos hablado este fin de semana y para la misión en medio de tanta globalización que estamos viviendo. Aquí tenemos un hombre que nace, que crece en medio de una mezcla de culturas, la romana por nacimiento, la griega por influencia cultural y también la judía por educación. ¿Os acordáis bajo los pies de quién estudió Pablo? Del rabino Gamaliel, el viejo que llamaban, ese rabino tan influyente, posiblemente uno de los rabinos más importantes de la época paulina. Quiero que te imagines al día de hoy a un japonés que, por ejemplo, se va a estudiar a Harvard y luego trabaja en Alemania. Pues tenemos aquí a un individuo globalizado y Pablo era en su época posiblemente una de las personas que más había experimentado esa globalización. Había sido influenciado por 3 culturas. Y aquí, en esta noche, en esta conferencia, hermanos, tenemos a personas de diferentes países, criados bajo diferentes idiomas, culturas, influencias, y el Señor puede usarte a ti. Puede usarte a ti. De manera providencial para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Fijaros, Pablo fue afectado por 3 culturas y él afectó con el Evangelio a esas 3 culturas, a los griegos, a los judíos y hasta la misma Roma. ¿A quiénes vamos a afectar nosotros hoy? ¿A quiénes vamos a afectar nosotros?
Muy bien, ahora, ¿cómo se define el propio apóstol Pablo? Y aquí quiero que me acompañes a Filipenses, la carta que hemos trabajado los pastores y líderes este fin de semana. Filipenses 3. Por cierto, Pablo, como muchos sabéis, está escribiendo esta carta desde una prisión, posiblemente atado con cadenas, y es la carta que más referencia tiene por versículo cuadrado al gozo, a la alegría. Son 16 veces en solo 4 capítulos. Y mira cómo se define Pablo. Capítulo 3, versos 5 y 6. Voy a leer desde el verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, yo más. Yo circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la fe, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Fijaros, Pablo aquí se está definiendo como un judío, pero no como un judío cualquiera. Aquí está plasmando su currículum vitae. Circuncidado al 8º día, como marcaban los cánones. De la tribu de Benjamín, de donde vino el primer rey de Israel. ¿Os acordáis quién es el primer rey de Israel? Saúl, ahí le ha hecho un poquito con trampa, a ver si alguno... Era para que no os durmáis, hermanos. Hebreo de hebreos. Y además se llama fariseo, perushim, los separados para servir a Dios. Aquí tenemos a un Pablo fariseo, perseguidor de la iglesia, enemigo de Cristo y celoso de la ley. Ahora quiero que te imagines a ese Pablo con ese celo por Dios. Cuando se enterara de las palabras que Jesús dijo a lo mejor en su arresto, fijaros en Marcos capítulo 14, voy a leer esas palabras que Jesús dijo. Jesús es arrestado y dice, y los principales, estoy en Marcos 14, 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días lo edificaré, otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Hermanos, ¿por qué tal enfado tan tremendo? Tanto deseo de matar a Jesús, ese odio que había en el corazón de Pablo. Pensando en este pasaje, me venía la idea de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 se dice que el Hijo del Hombre, que por cierto aquí no es un título humano, sino un título divino, va en las nubes. Y para un judío, solo Dios es el que va en las nubes. El Señor juzgó a Siria, juzgó a Egipto, yendo y cabalgando en las nubes. En los Salmos se nombra a alguien que va por las nubes y ese es Dios, Jehová de los ejércitos. Jesús se estaba haciendo Dios con esa declaración y para los judíos eso era una blasfemia. Jesús les está respondiendo, yo soy el Cristo, el Hijo del bendito, yo soy el Hijo del hombre, 100% Dios, 100% hombre, y tendréis que ver cómo regreso en las nubes del cielo, cómo he resucitado de los muertos, he ascendido a la gloria y luego regresaré para hacer juicio como solo Dios puede hacer. Blasfemia, dijeron, es reo de muerte. Es tremendo, hermanos, mirad, en el Talmud se presenta a Cristo. El Talmud es el libro de las interpretaciones y de la ética de los judíos que hablan sobre la Torá. Y cuando aparece Jesús, sale de forma muy negativa y despectiva. Una de ellas es en el infierno, padeciendo tormento y lleno de excrementos en ebullición. El propio Talmud se jactaba de que habían sido solo los judíos y no los romanos los que habían dado muerte a Cristo por hacer desviarse al pueblo.
Y por cierto, más tarde el propio Talmud despreciaría al apóstol Pablo. Curioso. Por eso, ¿os acordáis de Judas? Judas para los religiosos hizo un gran trabajo en ese momento, identificando a Cristo en la fiesta de la Pascua, donde habría más de 1 millón de personas en Jerusalén. Y quiero recordaros, especialmente para los más jóvenes, aunque no me creáis, en esa época no había Facebook, os lo aseguro, no había Instagram, ni siquiera tendrían una foto de perfil de Cristo, y no había ningún short, de eso se llaman short ahora, de TikTok o algo de eso, pues no había nada de eso. Habría que identificar a Cristo, y Judas lo hizo para los religiosos. Y encima la Torá decía de él que alguien maldecido por Dios es aquel que es colgado de un madero. Así que, hermanos, no es de extrañar que Pablo quisiera perseguir a esa secta tan dañina y peligrosa. Dice Hechos que Pablo, camino a Damasco, respiraba, justo después del apedreamiento de Esteban, respiraba amenazas todavía y muerte contra los discípulos. Así que aquí os estoy presentando a Saulo de Tarso, enemigo de Cristo, enemigo de la iglesia. ¿Qué te parece hasta aquí? ¿Cómo veis a Saulo? No sé si te lo has imaginado físicamente. Yo cuando pienso en él, la hermana me lo ha recordado hoy, pienso en el James Bond del siglo I, el 007, licencia para matar. Se podía mover por todo el mundo y podía mandar matar a quien quisiera. Y la verdad es que la Biblia no dice mucho del físico del apóstol Pablo. Solo 2 pasajes nos hablan de que era una persona posiblemente con mucha debilidad corporal. Hay una obra extrabíblica que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla, que dicen de él lo siguiente: hombre de pequeña estatura. ¿Sabéis lo que significa Pablo, verdad? Pequeño. Cabello ralo. Cabello ralo significa que tenía más entradas que el metro de Madrid. Eso para que lo entendamos, vamos. Que tenía un pelo aquí, otro en Móstoles y otro en Córdoba. Piernas torcidas. Nada, ninguno, mira. Cejas unidas. No sé si se parece mucho a James Bond. Nariz más bien aguileña. Buen estado físico, hombre, pobrecito, por lo menos. Ahora mira, dicen lleno de gracia, que a veces tenía cara de hombre y a veces tenía cara de ángel. Hermanos, hasta aquí hemos visto a Saulo de Tarso, pero ¿qué ocurrió en Hechos capítulo 9? ¿Qué ocurrió en ese momento? Hechos 9, y aquí quiero hablar de la conversión del apóstol Pablo. Acompáñame a Hechos capítulo 9. Aquí vamos a ver cómo Saulo se convierte en Pablo, cómo Saulo, de perseguidor de la iglesia, es perseguido por predicar el evangelio. Hechos capítulo 9. Todos conocemos esta historia. Voy a leer del 1 al versículo 6. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Hermanos, quiero haceros un resumen muy breve del libro de los Hechos hasta aquí. El libro de los Hechos es un relato histórico, fascinante y sobrenatural sobre la misión de Dios. Cristo es el tema de la misión. La Iglesia es el medio para la misión y el Espíritu Santo es el poder y la guía en la misión. Y el Espíritu Santo prometido se derrama sobre los discípulos y el Evangelio se extendía como la pólvora en Jerusalén. En un par de predicaciones, hermanos, se convierten unas 8.000 personas, igualito que aquí en España, ¿verdad? Muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. A pesar de las amenazas, ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque alguien, cuando conoce a Cristo, no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. No podemos callar, ¿o no es así? ¿O no es así? No te puedes callar, no podemos callar.
Y en el capítulo 5, hermanos, ellos son azotados, ellos son encarcelados, ellos son amenazados de nuevo. Y dice Hechos 5:41, y me encanta este pasaje. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Oh, hermano, qué tremendo. Sentir el gozo de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa de nuestro Señor. ¿Has padecido alguna vez por predicar el Evangelio de Cristo? Pues siente ese privilegio, siente ese gozo. Haber sido tenido por digno de padecer afrenta por tu Señor. Me acuerdo de un rector del seminario que tuve. Él nos contó la historia de un profesor suyo que fue misionero en Rusia. Y dice este hombre que estaba en el despacho con su profesor, con ese hombre. Y él tenía un despacho pues, muy grande, con muchos libros, con muchas cosas. Y le dijo, profesor, ¿qué es lo que más te gusta de tu despacho? ¿Qué libro, no sé, algo que más te impacte? Y él se dio cuenta que en la mesa tenía una piedra, así, tamaño estándar. Ese es el tamaño estándar de las piedras, ¿no? Para cogerla con la mano. Y dijo, ¿y esto por qué? Dice, porque con una de estas piedras me apedrearon a mí en Moscú predicando el Evangelio. Fui tenido por digno de padecer afrenta por causa de mi Señor. Este es el regalo que Dios me dejó. Padecer afrenta por causa de Cristo, motivo de gozo para nosotros como creyentes. Hermanos, la persecución se recrudece. Esteban es arrestado, apedreado por predicar el Evangelio, y en aquel mismo día se desata una gran persecución contra la iglesia. ¿Y quién era el hostigador de esa persecución? Pues nuestro gran amigo Saulo. En el capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia. ¡Wow! Dicen algunos estudiosos, no sé si habéis escuchado este relato, que como la iglesia se quedó en Jerusalén y no obedeció el mandato de Hechos 1:8 de ir hasta lo último de la tierra, entonces Dios tuvo que mandar a Saulo con Hechos 8:1. Si no cumplimos la comisión de Hechos 1:8, a lo mejor Dios tiene que mandarnos Hechos 8:1. Y todos fueron esparcidos. ¡Wow! No sé si os habéis dado cuenta. Hermanos, la persecución de la iglesia no fue un impedimento para que la misión siguiera adelante, sino un instrumento en manos de Dios para extender su evangelio. Hermanos, dicen para que la iglesia se mueva en la misión necesita principalmente dos cositas, como diría mi mujer. Necesitas dos cositas, una buena herejía y una gran persecución. Eso es lo que ha movido a la iglesia durante todos estos siglos. Hermanos, cuando la sangre es derramada, la misión corre. La misión corre. Que no tengamos nosotros que esperar a ninguna de ellas. Bueno, las herejías las tenemos todos los días, a golpe de clic, ¿verdad? Hermanos, la visión avanza. Dice la palabra que fueron esparcidos, anunciaban por todas partes el Evangelio. Felipe desciende a Samaria y luego al sur para predicar a ese eunuco, funcionario de la reina de Etiopía. El Evangelio viajaba en carro para África. No había quien lo parara, hermanos. Y por cierto, este pasaje siempre me ha llamado mucho la atención. Yo soy un enamorado del discipulado. Ahora mismo actualmente estoy discipulando a 2 jóvenes con la ayuda de mi compañero Daniel, que no ha podido estar esta noche con nosotros. Si yo me hubiera encontrado con el eunuco, yo de hecho cuando vaya al cielo al Espíritu Santo tengo que hacerle 2 preguntas. Una es esta. Porque yo, ¿qué hubiera hecho? Yo cojo al eunuco y le digo, el viernes en mi casa, ¿nos vamos en tu carro o te llevo yo en mi moto? ¿Cómo hacemos? ¿Tengo un libro para enseñarte? ¿O tengo un material muy bueno? Tengo hasta PowerPoint. Bueno, pues empezamos el discipulado este viernes, no te escapas, ni con alas. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Arrebató a Felipe y dejó solo al eunuco. No lo vio jamás. Señor, ¿cuándo lo voy a discipular?
Era mi pregunta. Dice la palabra que él siguió gozoso su camino. El Evangelio había conquistado el corazón de ese hombre. La pasión y el gozo del Espíritu estaban ya metidos en sus tuétanos y la misión iba para África, sí o sí. Él estaba preparado para llevar la misión. No había quien lo callara, no había quien lo parara. Aleluya. Hermanos, la misión no hay quien la calle y la misión no hay quien la pare. Y hay que darle gloria a Dios por eso, que nos quiere usar a nosotros todavía más. ¿Cuánto de ese gozo, cuánto de esa pasión para seguir adelante con la misión del Señor tenemos nosotros hoy? Porque yo no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Y ni tú tampoco, hermanos y hermanas. Si tú has conocido a Cristo de verdad, si tú has tenido un encuentro transformador con el Cristo resucitado, tú no puedes dejar de callar, no puedes dejar de decir lo que has visto y lo que has oído. Y quiero señalar algunas cosas breves, relevantes en cuanto a la conversión de Pablo. Lo primero, y algo que me llama mucho la atención, es que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, repite 3 veces la conversión del apóstol en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26. Y hay un principio de hermenéutica que seguro que muchos de vosotros conocéis. La hermenéutica es la interpretación de las Escrituras. Muy importante aquí, que es a mayor repetición de una cosa, mayor importancia o relevancia. Hermanos, para Lucas, para el Espíritu Santo de Dios que inspiró el libro de los Hechos, la conversión de Pablo fue muy significativa, muy importante para la misión, pero también para la cristología del apóstol y su ministerio a los gentiles. Y si no, vente conmigo a Hechos 26. Pablo relata su conversión en el capítulo 26. Y dice así, versículo 12, ocupando yo en esto, iba yo a Damasco persiguiendo a los cristianos, con poderes y en comisiones de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz en el cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está predicando el Evangelio el apóstol Pablo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y de ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aleluya, aleluya. Hermanos, ¿os acordáis de una cosa? Pablo creía conocer y servir a Dios, pero realmente no le conocía. No le conocía salvíficamente hasta que tuvo un encuentro traumático con el Cristo resucitado. Hermanos, puede haber personas entre nosotros, incluso aquí en esta noche, que pueden tener cierto conocimiento de quién es Jesús. Pueden decir, y lo dicen convencidos de que Él existió, que incluso es el Hijo de Dios, que murió por los pecados, pero no han tenido un encuentro salvador, salvífico con Él. ¿Te has dado cuenta de lo que le ocurrió al apóstol Pablo en su conversión? Aquí tenemos a un hombre completamente transformado por Cristo.
se ha encontrado cara a cara con el Señor y no le queda más remedio que temer y temblar. Eso es lo primero que le ocurre al apóstol Pablo cuando se encuentra con el Cristo resucitado. Él tiembla y él teme. ¿Y sabe lo que le ocurre a alguien que tiembla y que teme delante de Dios? Que se le han quitado todos los temores. Adiós temores. Él tiembla y él teme delante del Cristo resucitado. Y la pregunta para nosotros es: ¿hace cuánto tú y yo temblamos delante de Él? Ante la presencia del Dios vivo y verdadero, al que decimos conocer. Ahora Saulo se convierte en Pablo. Ahora conoció realmente quién era Dios y quién era Pablo. Ahora se sabía en manos de un Dios santo y él era un pecador y no pudo hacer otra cosa que temer y temblar. Su conocimiento y su experiencia con Dios ha cambiado, pero también ha cambiado su voluntad. Porque mira su respuesta. ¿Qué es lo que automáticamente dice Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Isaías, tantas veces lo decimos cuando predicamos de misiones, ¿verdad? Siglos atrás, cuando se encontró con el Dios de la gloria, Jehová de los ejércitos, y él dice: heme aquí, envíame a mí. Estoy a la orden, Señor, a tu orden y a tu servicio. Y es curioso porque es justo lo que dice Ananías en el versículo 10. Dios envía a Ananías. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Hermanos, esta tendría que ser nuestra respuesta natural ante el llamado de Dios para las misiones. No solo para unos pocos, para todos. Señor, a la orden y a tu servicio. Y alguien diría: bueno, Eduardo, pero es que yo no soy el apóstol Pablo. Bueno, pero a lo mejor Dios te quiere usar como un Ananías. ¿Sabes que a Ananías no le hizo mucha gracia lo que le mandó el Señor? Él no fue dando saltos de alegría. Mira el versículo 13. Entonces Ananías responde al Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice: muy bien, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oh, hermanos, estamos dispuestos y estamos disponibles a arriesgarnos para la misión de Dios, aunque eso nos cueste padecer por causa de su nombre. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Estamos siendo retados todos en este fin de semana, ¿o no es así? Yo el primero. Hermanos, Pablo, ante lo traumático de su encuentro, se queda ciego. Deja de comer y beber por 3 días. ¿Y saben lo primero que hace? Orar. Ayuna, ora y tiene una visión donde ve a Ananías viniendo sobre él, poniéndole las manos, sanándole la ceguera y dándole recibir la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Y levantándose dice que fue bautizado. ¿Y qué empezó a hacer al poco tiempo? Versículos 20 y 22. Predicar a Cristo como el Hijo de Dios. ¡Wow! Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Wow! Pablo ahora empieza a predicar a Cristo como el Hijo de Dios ante una audiencia de judíos que conocían su vida anterior. Dice que él se esforzaba mucho para demostrar que Jesús era el Mesías prometido. ¿Quién nos ha dicho que la misión sea fácil? ¿Qué cuento nos han contado que la misión sea fácil, hermanos? Y fijaros lo que le ocurrió. Se ganó un montón de amiguetes. Mira, versículo 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo
Invitarle a algo. No, matarle. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Yo estaba pensando esta semana en la película de Misión Imposible. ¿Os acordáis de Tom Cruise? Descolgado, con un sistema súper técnico, moderno, sofisticado, se descolgó. Bueno, pues Pablo en el siglo I se descuelga de los muros de Damasco, sin dobles, sin efectos especiales, en una canasta. Hermanos, eso es para verlo. Eso es para verlo. Señor, muéstranoslo en una visión. Hizo rappel en canasta. No sé si se dice así, Aarón, que me parece que es el especialista aquí de la escalada. Rappel en canasta. ¡Wow! Llega a Jerusalén. Los propios discípulos le tienen miedo. Pero es que otros, judíos griegos, le quieren matar. Hermanos, aquí tenemos la conversión de Pablo y su andadura en la misión de perseguidor a perseguido por Cristo. Ahora, ¿cómo se nos queda el cuerpo? Oh, hermanos, lo que cambia la vida de Pablo no fue una reflexión intelectual, no fue una nueva filosofía de vida, ahora me hago cristiano para que las cosas me vayan bien, no fue una alucinación momentánea, no se tomó nada fuerte. Lo que cambió todo es que Jesús fue una realidad histórica para él. Jesús vivió, murió y resucitó por mis pecados. La muerte no le pudo retener y encima esos hechos ya estaban profetizados en su palabra. ¿Ha sido eso una realidad? ¿Es esa una realidad para ti? Él murió por tus pecados. Él venció a la muerte por ti. Y Dios ya lo dejó escrito en su palabra, en su bendita palabra. Y para más demostración de ello, el Señor se aparece resucitado a un montón de gente. Y Pablo lo cuenta en 1 Corintios 15, uno de los pasajes preciosos sobre el Evangelio y sobre la resurrección de Cristo. Y dice así, 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí. ¡Wow! Oh, hermanos, cuando Pablo escribe esto, todavía había muchos hermanos que vieron al Cristo resucitado y vivían. Y nadie puede sostener una mentira en medio de una generación de testigos oculares. La resurrección de Cristo fue real y transformó no solo la vida del apóstol, sino que transformó la vida de miles y miles de personas en ese tiempo y sigue transformando las vidas hoy en día, al día de hoy, y hoy puede transformar la tuya. Hermanos, nuestra fe, nuestra predicación y nuestra misión se sostienen por la muerte y resurrección de Cristo de entre los muertos. Oh, hermanos, el impacto de la vida de Pablo, de sus escritos, no quedó limitado al cristianismo del siglo I, sino que abarca toda la historia posterior hasta nuestros días. No sé cuántos personajes cristianos bastaría señalar que solamente leyendo la carta de los Romanos fueron transformados radicalmente por el Evangelio. Yo creo que podríamos decir, no sé si me estoy equivocando aquí, pero Pablo ha sido, después de Jesús, el hombre que más ha influenciado la historia del cristianismo. El legado del apóstol es inmenso para nosotros. Y quiero dejarte algunas cosas vitales que seguro que conoces, pero que es bueno refrescarlas.
La primera cosa, hermanos, la centralidad y la suficiencia de las Escrituras. Hay un versículo que me gustaría que aprendieras de memoria. Yo te animo a que puedas aprender la Escritura, porque aún de noche nos enseña la conciencia, dice la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dice, sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, hoy más que nunca, en que tantas voces se levantan, tenemos que decir a viva voz que la palabra de Dios es suficiente y poderosa para todos los retos de tu vida. ¿Lo crees? Todos los retos que tú estás viviendo hoy, la palabra de Dios es suficiente y es poderosa para poder ayudarte en cualquier área de tu vida. Y Pablo nos enseña también aquí la necesidad de no ir más allá de la Escritura. No necesitamos nada más que la palabra de Dios, pero no necesitamos nada menos que la palabra de Dios. La palabra inspirada por el soplo del Omnipotente. Estúdiala, vívala, aplícala a tu vida, porque la Biblia es central. La Biblia es el todo del creyente. La palabra escrita y la palabra encarnada, inspirada por el Espíritu. Eso es central para nosotros, es útil, es suficiente para todas las áreas de tu existencia. Mente, ¿os acordáis? Pensamientos, corazón, deseos, acción, voluntad y conciencia. Hermanos, ella te puede hacer una cirugía a corazón abierto en esta misma noche. Puede mostrarte la realidad de tu corazón hoy. Puede penetrar hasta lo más profundo, como hemos dicho, y penetrar hasta lo más dentro, lo que tú más escondes. Discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Oh, hermanos, la palabra es suficiente. Y podríamos decir, hermanos, como dijo Lutero en su día, yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. La segunda cosa, brevemente, es la justificación por la fe y la salvación por gracia. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree, al judío primeramente y después al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué pasa? Por la fe, por la fe. Mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oh, hermanos, somos justificados de nuestros pecados por la sola fe en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Hermanos, esto es medular en todo el pensamiento paulino. La salvación no es producto de nuestras obras, ni de nuestros méritos, ni de otro tipo de acción humana. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, que procede del amor de Dios, cuando todavía éramos enemigos de Él, hermanos. Y eso todo se ha manifestado de manera gloriosa en la cruz del Calvario. No la podemos merecer, no la podemos ganar, no la podemos comprar. Ese regalo se recibe por la gracia de parte de Dios por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gloria al Señor. Amén. Oh, hermanos, cuando tú y yo entendemos que no podemos ofrecer nada a Dios, que lo único que merecíamos era su ira santa y no la ira que derramó sobre su Hijo amado. Lo único que puedes hacer es humillarte y recibir por la fe el perdón de tus pecados. Has sido justificado solo por la fe en Jesús, por su gracia inmerecida, adoptado como hijo de Dios en su familia, que es la iglesia. Has recibido el regalo del Espíritu Santo como garantía y arras de esa salvación, y ahora puedes clamar: Abba, Padre, Abba, Padre, soy tu hijo, te amo, Señor, te amo, porque ahora he nacido de Dios. Ahora has nacido de Dios, has abrazado el Evangelio, has entendido el mensaje. Hermanos, ahora estamos empezando a entender un poquito del legado del apóstol Pablo y puedes entregarte por amor a la misión de Dios.
Porque es el amor, como decía muy bien ayer Guillermo. Es el amor el que nos impulsa, es el amor el que nos aprieta el corazón, el que nos constriñe, como dice Pablo. El amor de Cristo me constriñe, me aprieta el corazón pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y si por todos murió, es para los que ahora viven, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén, hermanos. Ese es el amor que mueve la misión, el amor de Cristo. El amor de Cristo es el que cambió nuestras vidas y el que nos mueve a la visión, el que nos hace no callar. La tercera cosa, oh hermanos, cuánto necesitamos esto en este mundo tan cambiante. La idea de que Dios es soberano y tiene el control de las circunstancias. ¿Alguien dice amén? Te voy a decir algo, a lo mejor puede ser fuerte porque yo no conozco tus circunstancias, pero toda tu vida, toda tu historia tiene sentido, aunque tú a veces no te lo creas, aunque las circunstancias parecen gritar lo contrario. Toda tu vida tiene sentido a la luz de la soberanía de Dios. Si no, pregúntale al propio apóstol Pablo, que vivió en tiempos de Claudio, en tiempos de Calígula y en tiempos de Nerón, que luego le ejecutó. Y a pesar de eso puede gozarse en medio de una prisión romana encadenado y experimentar que todas las cosas ayudan a Dios, aquellos que amamos a Dios y a sus propósitos somos llamados. Él pudo decir, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh hermanos, el apóstol Pablo nos dejó tanto, pero sobre todo 13 cartas inspiradas por el Espíritu de Dios, del Dios soberano, que no solo te pueden hacer salvo, sino que también te preparan para la misión de Dios, para la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pablo nos deja un ejemplo de misionero incansable, cómo vivir la carrera de la fe confiando en las promesas de Dios en medio del sufrimiento. Y ahora nosotros que vivimos en estos tiempos peligrosos, deberíamos decir, como dijo él en esa mazmorra, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No quiero dejar pasar ni un día más de mi vida sin cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Y no quiero tampoco terminar esta noche con algo vital para nuestro trabajo misionero en nuestra vida cristiana. Y esto es una carga que tengo en el corazón, hermanos. Y esto es el ministerio y la misión de Pablo. Hermano y hermana, en esta noche quiero decirte, todo ministerio, todo trabajo cristiano, toda misión es imposible de llevar a cabo sin la obra poderosa del Espíritu Santo. Las Escrituras nos indican que es el Espíritu quien obra para movilizar la misión. Y en este mundo en que vivimos, donde tenemos tantas estrategias, tantos recursos, tantos programas para todo tipo de actividades, necesitamos volver a la fuente de poder y sabiduría espiritual, que no es otra que el Santo Espíritu de Dios. Y aquí vamos a ver 4 cosas muy rápidas, vitales, con respecto al Espíritu Santo y la misión. Y están en Hechos capítulo 13. El primer viaje misionero de Pablo. Vamos a leer Hechos 13, versículo 1 y versículo 2. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermanos, el Espíritu Santo es quien escoge a sus hombres y mujeres para la misión. Hermanos, es el Espíritu Santo el que habla a la iglesia para elegir a esos hombres y mujeres idóneos para la misión. Pero es mientras ministramos al Señor, mientras buscamos al Señor con los medios de gracia que Él nos ha dado, que ese Espíritu habla y da discernimiento. Quiero preguntaros, especialmente a los pastores que estáis aquí, ¿a qué iglesia le gustaría dejar marchar a Pablo y a Bernabé?
Ahora te pregunto a ti personalmente, ¿serías capaz de dejar marchar a tu mejor hombre? ¿A tu mano derecha? Hermanos, hemos tardado 2 años y medio en ver nuestro primer convertido en la iglesia de Fernán Núñez. Otros 2 años para poderlo discipular, preparar, y la iglesia, cuando justo la iglesia empieza a darse cuenta del llamado de ese hombre, de la carga, de la pasión y de la preparación que él tenía. Y entendemos que es Dios el que está llamándole, el Espíritu Santo se lo lleva a otro lugar. Vaya cabreo que se pilló mi mujer. Dice, ya teníamos un amiguito para Eduardo, te íbamos a quitar un poquito de carga, mi mujer se pilló un cabreo de 3 pares de narices, se lo digo en serio. Algo me dijo un pastor en Guatemala, justo cuando salíamos para España, él quería que nos quedáramos de pastores allí, y él me dijo, ¿quién soy yo para decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer? Pastores, en iglesias donde cuesta levantar el liderazgo años y años y años, que te puede llevar media vida. Imagínate que el Señor te guía a dejar salir a tu mejor hombre o a tu mejor mujer. ¿Estaríamos dispuestos a dejar ir a Bernabé, a Timoteo, a Epafrodito? Fijaros, Pablo y Bernabé se congregaron 1 año, dice Hechos 11:26 en Antioquía, y todo el año enseñaron a mucha gente, dice la palabra, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hay que tener mucho discernimiento y hay que tener mucho sometimiento al Espíritu para dejar ir a hombres y a mujeres así. Hombres sometidos al Espíritu de Dios, que son guiados por Dios. Por eso el Espíritu Santo escoge a sus hombres. La segunda cosa que vemos aquí está en el versículo 3. Dice así, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Hermanos, ¿qué hace la iglesia? La iglesia ora, la iglesia ayuna y la iglesia encomienda a la misión. La iglesia juega un papel vital en la misión, lo hemos estado viendo todo el fin de semana. Por eso es vital que la iglesia busque la voluntad de Dios. Mira, me pareció un poco redundante que se repitiera en el versículo 3 lo que prácticamente se ha dicho en el versículo 2. Versículo 2 dice habiendo ayunado y orado. Versículo 3 dice ministrando y ayunando. Y recordar, en la Biblia cada palabra es inspirada e importante. Y las repeticiones en la Escritura no se dicen por casualidad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Yo creo que lo que ocurre es que la iglesia, después de que el Espíritu Santo habló para escoger a Pablo y a Bernabé, siguió orando, siguió ayunando para encomendar a los hermanos a la misión. La iglesia sigue orando, la iglesia sigue ayunando, y esto es importantísimo hoy. Tenemos que volver a este patrón bíblico de misión. Una iglesia que busca a Dios, que persevera en la oración y que encomienda y que envía a la misión. Amén. Y la tercera cosa es que es brutal, es que el Espíritu Santo es el que guía al dónde y al cómo de la misión. Versículos 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante. El Espíritu Santo es el que guía el dónde y el cómo de la misión. Fijaros, guió el itinerario de donde tenían que ir, pero también guió la estrategia para la misión. Primero enviando a Chipre, y por cierto, ¿sabéis de dónde era Bernabé? Precisamente de allí, de Chipre. El Espíritu Santo lleva de vuelta a Bernabé a su tierra natal para ser un instrumento en manos de Dios. Y cuando Aarón, ¿dónde estás? ¿No está Aarón? Ya marchó. Allí. Cuando hoy estabas aquí, me he acordado tanto porque, hermanos, Dios me llama a España cuando yo le dije a Dios que yo no quería volver aquí. Ten cuidado con lo que le dices a Dios. Pero es que también le dije una cosa, yo nunca voy a ser pastor. Ya van 2. Y Dios, estando a 8.000 kilómetros de aquí, cuando yo no quería volver acá y cuando yo no quería ser un pastor, me trajo de vuelta a un pueblo de Andalucía que ni sabía que existía en el mapa.
Así es el Espíritu Santo. Él sopla por donde quiere, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Por eso es imprescindible la guía en la misión, la guía del Espíritu de Dios. Y es curioso también que la estrategia de Pablo de ir a las sinagogas, que tanto hemos escuchado, se la dio el propio Espíritu. El Espíritu Santo lo primero que hace es llevar a Pablo a las sinagogas para compartir el Evangelio con los judíos. Hermanos, el Espíritu Santo tiene su estrategia, su porqué, su cuándo y por qué lo hace. No presupongamos nada, no le infravaloremos. Él sabe lo que hace, por qué lo hace y cuándo lo hace. Amén. Y la cuarta cosa, el Espíritu Santo llena de poder, nos da vigor para enfrentar las oposiciones de la misión. Versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Oh, hermanos, es el Espíritu Santo el que nos llena de poder y de vigor para enfrentar las oposiciones en medio de la misión. ¿Hay alguien que necesita vigor aquí, en esta noche? Guillermo, ¿tú te acuerdas de la endemoniada que estaba debajo de nuestra ventana el día que ibas a predicar en la iglesia? Berreando debajo de la ventana de mi casa cuando tu padre iba a predicar. Esa endemoniada se metió en la iglesia semanas después. Estuvimos orando por ella. Sé que ha fallecido. Hermanos, es imposible la misión y enfrentarse a las fuerzas demoníacas sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Si no, estamos fritos, hermanos. Hoy, igual que ayer, necesitamos esa llenura, ese vigor y ese poder. No pensemos que podemos en nuestras fuerzas, ni estrategias, ni recursos, porque si no vamos a ser vapuleados por el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo enfrentar la oposición? ¿Cómo enfrentar la muerte? Si no es por la llenura del Espíritu Santo. Mira Pablo en su tercer viaje misionero, ya un poco más adelante, que por cierto, para que no lo sepáis, él recorrió 15.000 kilómetros en el medio más rápido de transporte que había en ese momento, que eran los barcos de vela. 15.000 kilómetros. Él quería llegar a Jerusalén sí o sí, aunque el mismo Espíritu Santo le decía que le esperaban prisiones y tribulaciones. Mira el capítulo 20, un momentito. Os estoy haciendo trabajar, es para que no os durmáis, no es por otra cosa. 22, dice: ahora, Pablo, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Me encanta el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo cosa preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Aleluya, hermanos! Aquí tenemos a un hombre lleno del Espíritu Santo que había muerto a Pablo, que tenía claro la misión que Dios le había encomendado y que la iba a llevar a cabo con gozo hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo está nuestra vida de gozo hoy? Gozo en medio de las circunstancias, sí. Gozo en medio de la tribulación, sí, eso es lo que dice la Escritura. Podemos experimentar ese gozo. Hermanos, fijaros, incluso más adelante los propios discípulos y el propio Lucas, que escribe en primera persona, dicen que no subiera a Jerusalén. Y mira la respuesta de Pablo en el capítulo 21, verso 13. Dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermanos, aquí tenemos un hombre que había muerto,
Quiero preguntarte, ¿quién para a una persona así? No la puedes parar. No la puedes callar, porque está lleno del poder del Espíritu Santo, de celo por la misión de Dios. El problema hoy es que estamos muy vivos. Oh, hermanos, que el Señor nos inquiete. En estos tiempos tan disolutos, a buscar la llenura del Espíritu para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Fijaros si es importante la obra del Espíritu en la misión, que solo en Hechos, en el libro de Hechos, se repite 50 veces la obra del Espíritu Santo. Él da poder, hermanos, para la misión. Él habla, Él llena, Él guía, Él da vigor, Él dirige, Él arrebata, Él fortalece, Él se derrama, Él da entendimiento, Él envía, Él llena de gozo, Él confirma una decisión, Él prohíbe ir a un sitio u a otro. Él da testimonio, gloria a Dios por su Espíritu. Sin el Espíritu Santo es imposible, hermanos. ¿Y cómo está entonces hoy nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios? Porque Él es una persona, la tercera persona de la deidad. Escucha los últimos consejos de Pablo. Permitidme unos minutos. Su última carta, su testamento vital, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Él ya sabe que va a morir. Y dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tenlo en cuenta, Timoteo. Tenlo en cuenta, hermano. La vida cristiana, que es la vida del Espíritu. Y aún así, será una vida de padecimiento. Hermano y hermana, vive piadosamente en Cristo, aunque te cueste todo. Y ese padecimiento puede ser de muchas maneras, hermanos. Puede ser encarcelado, torturado y hasta asesinado por causa del Evangelio, como le pasó al apóstol. Puede ser que simplemente tu familia te rechace por el hecho de que te has hecho cristiano. Puede ser que también te echen del trabajo por tu negativa a mentir o a defraudar. O puede ser que se burlen de ti en la escuela o en la universidad y te llamen fanático religioso. A mí solo mi familia me llamó loco, nada más. No sé lo que te va a ocurrir a ti, no lo sé. Pero todos los que quieren vivir piadosamente y el
¿Cómo nos gustaría terminar nuestra vida?